El FC Barcelona atraviesa un inicio de temporada que, aunque positivo en términos de resultados, ya ha comenzado a generar cierta preocupación entre los aficionados y analistas. Tras 3 jornadas de la Liga EA Sports, el conjunto dirigido por Hansi Flick se ubica en la cuarta posición de la tabla, con un balance de 2 victorias y un empate. A primera vista, los números no son malos, pero el rendimiento en el terreno de juego ha dejado dudas que rápidamente se han transformado en debate dentro y fuera del club. El empate 1-1 ante el Rayo Vallecano en la tercera fecha encendió las alarmas. Fue un partido en el que el Barça mostró dificultad para imponer su estilo, careció de contundencia, y lo que más preocupa al entrenador alemán, exhibió señales de falta de cohesión en el colectivo. Tras el encuentro, Flick no escondió su descontento y lanzó un mensaje claro tanto a los jugadores como a la afición. Con una voz firme y sin rodeos, el técnico declaró: "Creo que hablamos del equipo, no de los jugadores. Quiero que todos estén 100% comprometidos con este club y este equipo. Eso es lo más importante para nosotros. Nada de egos, porque los egos matan todo éxito. Creo que la temporada pasada jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver así". Las palabras del entrenador generaron un fuerte impacto. Aunque no señaló directamente a ningún futbolista, la referencia a los egos y al juego individualista fue interpretada como un aviso a ciertos miembros de la plantilla. La afición no tardó en debatir en redes sociales quién podría ser el destinatario de ese mensaje, y en cuestión de horas se multiplicaron las especulaciones sobre la existencia de tensiones internas. Lo más llamativo es que el discurso de Flick encontró eco en una de las voces más autorizadas del vestuario, Pedri. El joven canario, considerado uno de los líderes futbolísticos del Barça a pesar de su corta edad, ofreció una entrevista a Radio Estadio Noche en la que reforzó la idea del técnico, dejando entrever que el equipo todavía no ha encontrado el mismo espíritu de unidad que la temporada pasada. Sus palabras fueron directas: "El año pasado, todos competíamos por los demás, no por la gloria personal. Así es como se ganan los títulos, dejando el ego a un lado. No sé, creo que nos lo dirá cuando volvamos del parón". La declaración de Pedri no hizo más que alimentar las especulaciones. Muchos aficionados interpretaron que el centrocampista confirmaba la existencia de cierta tensión dentro del vestuario, al señalar que en la campaña anterior había más compromiso colectivo que en la actual. Aunque no mencionó a ningún compañero, el mensaje implícito fue claro: el Barça necesita recuperar la unión si quiere repetir el éxito del curso pasado. El contraste entre la temporada anterior y la actual es inevitable. Bajo la dirección de Flick, el Barcelona cerró la campaña pasada transmitiendo una imagen de solidez y cohesión que se convirtió en su mayor fortaleza. Los jugadores mostraban un compromiso colectivo que permitió competir al máximo nivel, incluso en momentos en los que las limitaciones financieras impedían grandes fichajes. Esa mentalidad de sacrificio fue clave para mantenerse entre los equipos más competitivos de Europa. Sin embargo, los cambios en la plantilla durante el mercado estival parecen haber alterado parte de ese equilibrio. La marcha de piezas importantes como Íñigo Martínez, la llegada de nuevos futbolistas y el ascenso de jóvenes de la cantera han generado un nuevo escenario donde aún no se percibe una química clara entre todos los integrantes. Flick es consciente de que necesita tiempo para ajustar engranajes, pero también sabe que el Barça no tiene margen para tropezar demasiado si quiere mantenerse en la pelea por la Liga y la Champions League. La afición, exigente como siempre, observa con lupa cada detalle. 2 victorias y un empate no son un mal inicio, pero el recuerdo de la solidez mostrada meses atrás hace que las comparaciones sean inevitables. Los seguidores se preguntan si el equipo será capaz de reencontrar esa esencia de bloque unido que tan buenos resultados le dio. El mensaje de Flick va más allá de la táctica o la estrategia. Su insistencia en eliminar los egos apunta a construir un vestuario donde prime el compromiso colectivo por encima de las individualidades. Nada de egos, porque los egos matan todo éxito, subrayó el técnico, recordando una máxima que ha repetido en otros equipos de su carrera. Para Flick, un Barça dividido sería incapaz de competir al máximo nivel, por mucho talento individual que tenga. En este sentido, el papel de los líderes del vestuario cobra aún más importancia. Jugadores como Ter Stegen, De Jong, Gundogan o el propio Pedri tienen la responsabilidad de transmitir la filosofía del entrenador al resto de la plantilla. Son ellos quienes deben dar ejemplo dentro y fuera del campo, manteniendo la disciplina y el compromiso que exige un club de la magnitud del Barcelona. El calendario que se avecina tras el parón internacional pondrá a prueba esta idea de unidad. El Barça tendrá que enfrentar partidos de alta exigencia en la Liga y comenzar su andadura en la Champions League, donde el margen de error es mínimo. Una plantilla que no funcione como bloque puede sufrir en exceso ante rivales que sí estén cohesionados, independientemente del nivel individual de sus jugadores. Por ahora, las palabras de Flick y de Pedri han abierto un debate que no se apagará fácilmente.
¿Existe realmente un problema de egos en el vestuario? ¿Se trata simplemente de una advertencia preventiva del entrenador para evitar relajaciones? ¿O estamos ante el inicio de un conflicto interno que puede marcar la temporada? Son preguntas que acompañarán al equipo en las próximas semanas. Lo que está claro es que, tanto para Flick como para los líderes del equipo, el camino al éxito pasa por recuperar la esencia colectiva que caracterizó al Barça la campaña pasada. Un Barça que defendía y atacaba como bloque, donde cada jugador estaba dispuesto a sacrificarse por el compañero, y donde la gloria individual quedaba en un segundo plano. Ese espíritu, hoy en entredicho, será la clave para determinar si el Barcelona es capaz de cumplir sus objetivos esta temporada. El FC Barcelona ha vuelto a dejar claro que su manera de operar en el mercado de fichajes sigue marcada por la tensión constante entre la necesidad deportiva y las limitaciones económicas. A diferencia de otros gigantes europeos que aprovechan las últimas semanas del mercado para cerrar grandes contrataciones, el club catalán no realizó ningún fichaje en el último mes de la ventana estival. Sin embargo, sí concretó una gestión clave en las últimas horas antes del cierre, la inscripción de uno de los talentos más prometedores de la Masia, un movimiento cada vez más habitual en las oficinas de Can Barça. En esta ocasión, no se trató de un fichaje mediático ni de una incorporación llegada de fuera, sino de un paso muy importante para consolidar el futuro de la cantera dentro del primer equipo. El protagonista fue Marc Bernal, centrocampista de apenas 17 años que ya venía llamando la atención por sus condiciones físicas, su inteligencia táctica y su capacidad para manejar el juego en la medular. El club decidió inscribirlo oficialmente con el primer equipo en la liga, en lugar de mantenerlo vinculado al Barça Athletic. Esto significa que, a partir de ahora, estará a disposición directa de Hansi Flick en cualquier partido oficial. El caso de Bernal tiene un matiz muy especial. El canterano comenzó la temporada pasada como titular bajo las órdenes del propio Flick, que confió en él desde el inicio como una pieza con proyección para el centro del campo. Lamentablemente, una grave lesión de ligamentos cruzados lo apartó de los terrenos de juego durante más de un año, frenando de golpe su evolución. Ahora, tras un largo proceso de recuperación y rehabilitación, el jugador está cerca de volver a la dinámica competitiva. Según la información de varios medios, se espera que esté listo para regresar en el encuentro frente al Valencia, programado para el 14 de septiembre, lo que marcaría su esperado regreso a los terrenos de juego después de superar la lesión. La inscripción de Bernal tiene también un simbolismo importante para la afición culé. Representa la apuesta decidida del club por la cantera, incluso en un contexto en el que las dificultades económicas limitan las opciones de fichar grandes estrellas. Sport, uno de los principales diarios deportivos catalanes, adelantó que el joven centrocampista lucirá el dorsal número 22 en el primer equipo, un número histórico que han vestido jugadores de gran relevancia en la historia reciente del club. Sin embargo, todavía hay ciertas incógnitas alrededor de los detalles contractuales. No está claro si Bernal fue inscrito con el contrato que ya tenía en vigor, que expiraba en 2026, o con el nuevo acuerdo que se habría alcanzado hasta 2029, aunque este último todavía no ha sido anunciado de manera oficial por el club. Mientras tanto, uno de los fichajes del pasado verano, el sueco Rooney Barghi, todavía no ha sido inscrito con el primer equipo. El joven talento nórdico, considerado una de las promesas ofensivas más interesantes de Europa, fue registrado provisionalmente como jugador del Barça Athletic. Este movimiento fue estratégico. Al inscribirlo en el filial, el club se aseguró de que Barghi pueda disputar partidos sin quedar bloqueado hasta enero, fecha en la que el mercado volverá a abrirse. No obstante, la intención del Barça es clara: inscribir al jugador en el primer equipo en las próximas semanas. La Liga, en estos casos, ofrece cierta flexibilidad a los clubes. Cuando un jugador está vinculado al filial, la normativa permite que sea inscrito con el primer equipo en cualquier momento de la temporada, siempre y cuando el club logre cumplir con las exigencias económicas y de fair play financiero. Precisamente por esto, el Barça confía en inscribir oficialmente a Barghi antes del duelo contra el Valencia, utilizando para ello una tercera garantía económica presentada por la directiva. De acuerdo con la información publicada por la prensa catalana, la entidad blaugrana ya ha desembolsado hasta 12 millones de euros adicionales en concepto de garantías para poder inscribir a varios de sus futbolistas. Entre los nombres mencionados aparecen Marcus Rashford, Joan García, Wojciech Szczesny y Gerard Martín. Estos movimientos reflejan la compleja ingeniería financiera que el club viene realizando desde hace varias temporadas para poder mantener competitiva su plantilla, al mismo tiempo que cumple con los estrictos límites salariales que impone la liga. El caso de Marc Bernal simboliza perfectamente este equilibrio. Por un lado, la necesidad de encontrar soluciones inmediatas dentro de la casa, apostando por talentos formados en la Masia que puedan reforzar al primer equipo sin generar un coste adicional.
Por otro, la obligación de gestionar con precisión quirúrgica cada inscripción, cada contrato y cada movimiento económico para no sobrepasar los límites. La inscripción del joven centrocampista también abre un nuevo debate. ¿Qué papel tendrá Bernal en el corto plazo dentro del esquema de Hansi Flick? Si bien se está recuperando de una lesión grave, el hecho de haber sido inscrito con el primer equipo es una señal inequívoca de que el entrenador cuenta con él. En un Barça que ha apostado por el rejuvenecimiento de su plantilla, con figuras como Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López y Alejandro Balde, la inclusión de Bernal es un paso más hacia la construcción de un proyecto basado en la cantera y en jóvenes con hambre de triunfos. Para la afición, esta noticia ha sido recibida con ilusión y optimismo. En un mercado donde el club no pudo acometer grandes fichajes debido a las restricciones económicas, la confianza depositada en un talento de casa genera esperanza y orgullo. El regreso de Bernal no será solo el retorno de un jugador tras una lesión, sino también el símbolo de la resiliencia y la fe en la cantera como pilar fundamental del futuro del FC Barcelona. Así, el Barça cierra un mercado de fichajes en el que no llegaron nombres rutilantes en el último tramo, pero en el que sí se aseguraron movimientos importantes para el presente y el futuro. Con Bernal inscrito en el primer equipo y con Bargi a la espera de serlo, el club reafirma su apuesta por la juventud y la planificación a largo plazo, mientras sigue lidiando con la compleja situación financiera que condiciona cada decisión. Lo que está claro es que Hansi Flick contará con una nueva pieza en el mediocampo en cuanto Bernal esté completamente recuperado. Y la afición, mientras tanto, espera con ansias ese 14 de septiembre frente al Valencia, fecha marcada en rojo para ver el regreso de una de las perlas de la Masia, que después de más de un año de sufrimiento y trabajo silencioso, está lista para volver a brillar en el Camp Nou.